Bueno, vengo de parte de Coninagro, ¿no? Por la consultora Global Tecnos y les traje en este momento de, de tanta movimiento en la cadena de carnes, elegimos con el equipo varias diapositivas para ir tratando de contarles qué es lo que vemos nosotros que está pasando y poner un poco en contexto, ¿no? Por ahí recapitular en qué momento de la historia cárnica estamos, pensar un poquito los precios y también qué se puede venir un poquito para adelante, ¿no? Así que yo elegí varias información, tiene mucho número la presentación, pero con la idea de, en este momento, ¿no? Donde hay anuncios, pasan cosas, hay inflación, y donde a veces es difícil ver dónde estamos parados, tratar de ubicarnos, ¿no? Y después quedo abierta a cualquier tipo de pregunta, consulta, me parece que muchas veces se salen cosas más ricas en los intercambios que en las presentaciones en sí, así que voy a pasar las diapositivas y contándoles y después me, me preguntan lo que quieran, ahí me hacen de interlocutores en el medio, pero vamos conversando y lo que pueda les respondo. De nuevo, para en estos momentos de turbulencia, poder entender un poquito más y con ese mejor entendimiento, por ahí tener un soporte mejor para tomar decisiones, ¿no? Bueno, les voy a recapitular un poquitito qué viene pasando este año, ¿no? Lo cual parece una película, ¿no? Esto de que nos viene pasando con el tema de las exportaciones de carne. Eh, Así que les voy a hacer un recuento para que hagamos un poquitito de memoria y podamos pensar bien dónde estamos parados. El año pasado fue récord de exportaciones, un crecimiento muy bueno para la cadena, y después de varios anuncios y de conversaciones donde se decían que la carne estaba muy cara, el 18 de mayo el presidente directamente decide cerrar las exportaciones, en principio solo por 30 días, eh, con una reflexión sobre que la cadena se había desmadrado el tema de la carne y que estábamos pagando un precio que no teníamos que pagar los consumidores, así que decide un cierre de exportaciones por 30 días. Esos 30 días se terminan extendiendo y no se levanta el cierre, sino que se genera una situación de cupo donde se iba a poder exportar el 50% de lo que se había exportado el año pasado, donde iba a haber una restricción de qué tipos de cortes se podían exportar, las cuotas iban a estar libres y se anuncia un plan ganadero, ¿no? Para crecer en la producción. El 20 de julio, luego de muchas conversaciones con el sector y reclamos y tratando de explicarles qué efectos negativos tenían todas estas medidas para la cadena, anunciaron que era inminente la apertura de la vaca china a una producción que el mercado interno no consume. Bueno, todavía seguimos esperando esa inminente apertura, ¿no? El 16 de agosto, luego de varias, de nuevo, la industria, las instituciones pidiendo, intentando explicar todas las implicancias que estaba teniendo esta medida, terminan habilitando las exportaciones a Israel, ¿no? Con un compromiso, un trabajo que se viene haciendo de abastecer ese mercado que nos hace una muy buena integración, finalmente con reclamos incluso desde Israel, termina habilitándose una parte de esas exportaciones kosher, ¿no? Y ahí nos abren un poquitito más la posibilidad de seguir exportando. Y el 12 de septiembre, otro suceso en esta película que estamos viendo, son las elecciones, las pasos generales, los cuales tienen un resultado bastante inesperado para el gobierno, lo cual hace tomar varias medidas y entre ellos cambiar el interlocutor en el Ministerio de Agricultura, ingresa Domínguez, ¿no? Y con este ingreso y este cambio perdón, me quedó, con este ingreso y cambio de ministerio también llegan nuevas medidas. Eh, Nuevamente la vaca china entra en juego, en escena en esta película, donde comenta que va a habilitar la exportación a las vacas chinas. Eso fue el 28 de septiembre, el 4 del 10 iba a estar habilitado. Y que continuaba este cupo de ese 50% que
se va como adelantando, ¿no? O sea, se ponen plazos que después se sostienen, ¿no? Y nuevamente se reafirma la restricción a ciertos cortes populares, ¿no? Y en este medio, mismas medidas y discursos del ministro, sugiere que la cadena no debe superar el 24% del total de la producción de carne, no debe ser por exportación, ¿no? Así que hasta acá veníamos en un mercado, como les decía el año pasado, con récord de exportaciones, con apertura de mercados, con una cadena que en la exportación estaba traccionando en un mercado interno muy deprimido, y con esta continuidad de sucesos hasta el día de la fecha que siguen generando incertidumbre, ¿no? Esto de la vaca china, ¿no? Les comentaba el 22 de julio, ya el de junio era inminente, 28 de septiembre la vuelven a mencionar, y todavía es 8 del 10 y seguimos sin publicación en el boletín oficial, así que esta medida, que en principio es un alivio para un sector de la producción, todavía sigue sin estar vigente, ¿no? Así que les comparto acá algunas notas, nada de esto es oficial, pero por ahí para ir interpretando de todas estas medidas en qué lugar estamos. Cuando se anuncia ahora este último anuncio de la habilitación a exportar vaca china, aclarar que no es toda la categoría de vaca, solo la categoría D y E, y la vaca gorda o todo lo que está por fuera de esas dos categorías de faena no se podría enviar a China, así que es una parte de la vaca. En las conversaciones se habla de faenar 140.000 vacas hasta el 31 de diciembre, y acá se habla de un cupo y un plazo, ¿no? Así que esta liberación de algunas categorías para un plazo, para un cupo, ¿no? Hay restricciones actuales que son hasta el 31 del 10, y parecería que se van a renovar casi que automáticamente hasta diciembre, como viene pasando desde el 18 de mayo, ¿no? Que ponen medidas con un plazo y luego los van automáticamente los van alargando esos plazos, ¿no? Y esta frase que dijo el ministro de un saldo del 24% exportable, con el equipo interpretamos que hace suponer un futuro próximo de un mercado intervenido, ¿no? En el momento en que considera que tiene que haber un saldo para la exportación, que tiene que haber un porcentaje de lo que se produce, estamos hablando de alguna manera que terminado el 31 de diciembre, que sería el plazo último de las medidas, continuarían de alguna manera las restricciones a la exportación. Así que cuando pensamos en decidir para adelante y en ver nuestro negocio y la producción de largo plazo, la verdad es que el futuro hoy no es muy claro, ¿no? Las reglas de juego van cambiando, y además hay anuncios que tardan en oficializarse, y cuando se oficializan no siempre es lo que se anuncia. Así que en medio de este camino sinuoso y sin un futuro muy claro, además tampoco sabemos muy bien dónde estamos parados a veces, ¿no? Con la pérdida de relaciones de precios y demás. Así que vamos a ir transitando algunos gráficos con la idea de mirar en dónde estamos parados, ¿no? Estos son unos gráficos de los precios, de lo que ha pasado entre los anuncios y las promesas y la realidad, ¿no? Esto, el de la izquierda, es el precio del novillo en Liniers, la categoría roja, naranja, perdón, es lo del mercado interno, y los gráficos, los puntitos grises de la izquierda, es el novillo más de exportación, ¿no? Fíjense que antes del paro esta categoría estaba a 194 pesos, el 18 de mayo, cuando se hacen los primeros anuncios, el sector hace un paro y cese de comercialización, así que acá no tenemos precio, y por las exportaciones cerradas, el precio al productor empieza a caer drásticamente todos los días, y empieza a recuperar algo cuando se pone el cupo de las exportaciones, ¿no? Fíjense que el precio al mercado interno, las categorías que consumen el mercado interno, sufrieron menos vaivenes que el de la exportación, ¿no? Que rápidamente tuvo un impacto negativo y una pequeña recuperación posterior a las medidas, ¿no? Pero si se miran en precios, hoy vale un novillo
vale lo mismo que valía el 18 de mayo, y en medio de todos estos meses tuvimos una inflación prácticamente del 15%. Así que estamos hablando de un producto que perdió valor desde que se hicieron los anuncios y efectivas las medidas de cierre de exportación. El de la derecha es lo mismo, pero solamente que en vez de ser novillo es categoría vaca, y fíjense de nuevo, y mucho más drástico, cómo le impactó al precio de la vaca el cierre de las exportaciones. Se recupera algo con las exportaciones restringidas y se empieza a sostener a partir de agosto, ¿no? Así que, de nuevo, con precios muy similares hasta anteriores a los anuncios, similares al precio corriente, digamos, en lo que hoy se paga, pero perdiendo valor contra la inflación, ¿no? Si decimos, bueno, esta pérdida de valor que tuvimos y estos precios con tanta inflación, a veces es difícil saber si es caro o barato, así que lo que hicimos fue poner en valores históricos, ¿no? Y las líneas son, cada línea es un año, toda moneda contante, es decir, al mismo poder adquisitivo que tiene la plata de hoy. Y si se fijan, en el 2021, que es esta línea negra, venían precios muy por encima de los años anteriores, ¿no? De los de enero, febrero, de todos los años anteriores veníamos en precios históricos muy, muy buenos. En mayo se hacen los anuncios, las caídas y este precio sostenido que estábamos viendo en el gráfico anterior. Así que en precios históricos estamos por encima de valores de otros años, pero muy por debajo de los primeros meses, y perdimos este valor histórico que teníamos. Si nos miramos en dólares, ¿no? Y en otra moneda, en dólares, fíjense que ya el precio está más bien en un precio promedio, mejor que el 2020, el 2019, el 2018, pero peor que en otros momentos, ¿no? Así que podríamos decir que en dólares hoy, a pesar de todo esto, estamos en un precio promedio. Si le ponemos un poco más de perspectiva y nos vamos para atrás y miramos en la historia en qué niveles de precio estamos, bueno, estamos mucho mejor que anterior al 2009, un poco mejor que el 2010 al 2018, un poco peor que el 2010 al 2018, o sea, una situación más intermedia. Y acá lo que hicimos fue, en el momento en que no empieza a haber una restricción a la compra de dólares de un mercado paralelo, miramos el precio en dólar billete y en dólar oficial, ¿no? Este es 1.79, 1.76 del gráfico anterior. Fíjense que si lo miramos en dólar billete, en cuántos billetes puedo comprar con 1 kilo de carne, está en un valor bastante bajo, ¿no? En relación a otros momentos. Así que por ahí esto es para poner un poco de perspectiva dónde estamos parados en la categoría las categorías de novillo y la hacienda que va a faena. Si nos miramos en el precio del ternero, de nuevo la misma lógica de los gráficos, ¿no? Es cómo estamos en relación a otros años. Fíjense, 2021 veníamos en precios históricos y el ternero viene cayendo todos los meses, perdiendo valor, ¿no? Si se fijan acá, esta es la curva naranja, la curva del 2020, que se acuerda del año pasado el recupero de valor que tuvo, y bueno, terminamos en precios históricos que durante este año se fue perdiendo un poco ese valor. De nuevo a la derecha, en dólares, el mismo precio, pero en dólares, estamos en un precio promedio, ¿no? Y cuando miramos el precio del ternero y decimos, hoy está caro, está barato, la verdad es que en los últimos días el precio de la invernada se afirmó, y ahí nosotros siempre vemos que cuando hay mucho ruido en el mercado, el precio del ternero suele valorizarse como una opción de resguardo de valor, de no querer quedarme en pesos y tratar de sostenerme en kilos de producto. Así que por ahí, a pesar de la mala expectativa sobre el precio del gordo, el ternero intenta sostener su valor y muchas veces empujado, ¿no? por esta posibilidad de resguardar valor o mantenerme en kilos de carne, ¿no? Y el otro componente, la estacionalidad que tiene la oferta de terneros, ¿no? Esto es cómo se venden los terneros durante el año, esta es la cantidad de terneros que se venden todos los meses, la línea negra es el 2021, pero todos los años tienen esta estacionalidad.
tenemos una estacionalidad muy marcada en el momento de zafra, donde salen casi el 60% de los terneros que se comercializan, y para fin de año nos queda solamente un 15% de terneros, por lo cual estos precios que empiezan a ver, que se recalientan y también responden a una oferta más bien escasa, donde las cotizaciones de los terneros, cualquier suba, se refleja muy rápido, y además con esta presión de sostenerme en carne y no querer quedarme con los pesos, con una oferta acotada, por ahí se recalienta incluso un poco más, ¿no? Así que en precios del ternero lo que estamos viendo es una suba, esta suba medio estacional, que se suele dar todos los años, principalmente por la escasez que hay de terneros y de oferta en este momento, ¿no? Dos o tres gráficos más de precios, porque digo, bueno, estamos muy bien, si nos miramos en peso estamos bien, el novillo viene perdiendo, ahora el ternero se reafirma. Bueno, ¿cuál es la relación entre esos dos precios? Y si estamos caros o baratos para comprar y sostener los kilos de carne. Bueno, esta es la relación compra-venta, ¿no? Hoy estamos en una relación más bien promedio, la misma lógica del gráfico, ¿no? Donde se muestran todos los años, y una relación promedio de la capacidad de comprar un ternero con un novillo es de 1,20, así que hoy estamos más bien en una situación promedio. El año pasado, en este mismo momento, esta relación era 1,30, 1,35, era muy caro en kilos de novillo comprar un ternero. Hoy esa relación se ha emparejado un poco más y estamos más bien en una situación media, ¿no? Y el otro número que nos gusta mirar para también saber cómo estamos, esto es si soy invernador, cómo estoy en la capacidad de comprar un ternero, y también nos gusta mirar un poco el precio del maíz para ver cómo está nuestro principal insumo, o uno de los principales insumos, que es la alimentación. Y esto quiere decir que necesito 10 kilos de novillo para comprar un kilo de maíz, ¿no? Esta es la relación. Cuanto más alto es este número, es más favorable, es más barato comprar maíz con kilos de novillo, y me permite engordar pagando ese kilo de novillo, ¿no? Uno asume que va a dar entre 9 y 8 kilos de maíz para sacar un kilo de novillo, entonces cuanto esta relación es muy baja por acá, no me alcanza con lo que voy a producir para comprar ese kilo de novillo, ¿no? Entonces, de nuevo, para ubicarnos cómo estamos en relaciones de precio, si bien hoy el maíz está caro, en relaciones de precio estamos más bien en una situación promedio, ¿no? Y esa relación se ha mejorado un poco en el último tiempo. Fíjense que en la primera instancia del año era muy caro el maíz en relación al precio del novillo, ¿no? Y para seguir sumando variaciones y ubicarnos en qué lugar estamos, esto es un gráfico de cómo ha ido variando el precio de distintos bienes, ¿no? De la economía relacionados a la carne, ¿no? En la línea gris es de un año entero, ¿no? ¿Cuál ha sido la inflación en el último año, ¿no? Fíjense, la gris, cómo se ha ido incrementando. Llevamos anualmente un 52% de inflación. Por acá abajo está el dólar, que ha variado un 35%, es decir, que ha habido más inflación que crecimiento de dólar. Y si miramos los productos de la carne, el ternero ha aumentado un 60%, o sea que en un año entero le ganó a la inflación. La carne, el consumidor, un 73%, y acá entendemos un poco esta fiebre que se armó con el precio de la carne, ¿no? Que cuando uno lo mira en relación a la inflación, fue uno de los bienes que subió por encima de la inflación, y obviamente que por encima de los salarios, ¿no? Y entonces por ahí se generó esta fiebre y esta reacción contra la cadena, ¿no? Y un novillito en la hacienda subió prácticamente lo mismo, con momentos donde se separó más, ¿no? Pero con estas últimas pérdidas, en promedio viene subiendo lo mismo que la carne al consumidor si miramos todo un año de la película, ¿no? Así que con todas estas variaciones, obviamente que es difícil ubicarse donde estamos parados, pero a veces es importante parar la pelota y ver dónde está nuestro negocio en este
mar revuelto, ¿no?, de la economía. ¿Cómo está el consumidor, no? Y que decíamos, bueno, que subió la carne muy por encima de la inflación, si miramos un año entero. Cuando miramos la inflación, el consumidor, lo primero que les quiero contar es el consumo, o sea, cuánta oferta de carne tiene en el plato el consumidor argentino, y el dato de julio, que es el último dato, nos habla de una oferta de 51 kilos de carne por habitante por año, ¿no? Que de nuevo, sumado y cuando miramos más bien datos promedios, en el 2021, o sea, desde enero hasta julio, ese promedio nos da un poco más bajo, ¿no?, un 46 kilos de habitante por año, y si miramos cómo veníamos años para atrás, fíjense que venimos cayendo todos los años en la oferta que hay para el consumo, ¿no? Los habitantes vienen creciendo, algo de exportación creció, y ese saldo, ¿no?, por estos habitantes que vienen creciendo en una producción que viene más bien, creció en los últimos años y se estancó, nos da un consumo menor para los habitantes, ¿no? Y por ahí fueron las dos alarmas que se prendieron cuando se intervinió el mercado y se cerraron las exportaciones, fue un poco este valor de una caída en el consumo, en la oferta para el mercado interno en relación a lo que veníamos comiendo, con el gráfico anterior que les mostraba de ese incremento de precios en la carne del consumidor por encima de la inflación, ¿no? Así que cuando se ve este número, más la inflación que la suba de precios que le había montado, se cierran las exportaciones. Entonces, acá lo que les voy a mostrar en la derecha, ¿no? Si voy muy rápido me avisan, porque por ahí estoy media enchufada contando un montón de números, pero si voy muy rápido me avisan. Si los ves muy perdidos por ahí, por ahí comentarles que, bueno, con esto se hace el cierre de las exportaciones, así que lo que hoy miramos, y lo puse acá porque me pareció interesante, es qué pasó entre abril, ¿no?, antes de que hubiera ningún ruido del cierre de las exportaciones, hasta la fecha, ¿no?, con algunos indicadores. Desde septiembre hasta abril subió un 15% la inflación. En la carnicería, en un promedio de los 6 cortes subieron un 13%, es decir, subieron pero menos que la inflación, y dentro de los cortes, el que menos subió fue el asado, ¿no? Un 6%. Y si miramos la hacienda, el precio de la hacienda subió 0. ¿Se acuerdan? Al principio yo les mostraba los gráficos y decía, bueno, acá estaba el precio, bajó, volvió a subir, y estamos en 0. O sea que perdió todo esto contra la inflación, y el efecto del cierre de las exportaciones tuvo un impacto en el precio al mostrador. Efectivamente hubo un impacto por de nuevo poner un poco más de carne en el plato argentino. Las restricciones a los cortes, entre ellos el asado, tuvo su impacto porque hubo una mayor infecte y cayó, pero el mayor impacto y el que pagó parte de la mayor parte de esta caída de precios fue el productor, donde perdió un 15% de su capacidad o de su precio, desde que iniciaron las medidas hasta hoy, ¿no? Así que este es en toda esta película un poco las consecuencias que ha habido en precio, y de nuevo, por un lado, si vemos el 6% del asado, decimos, bueno, se abarató. Si miramos el precio de otros cortes, la verdad es que acompañó prácticamente la inflación, así que en un salario que se sigue deteriorando, el impacto no ha sido tan grande, y de nuevo el mayor impacto lo ha tenido el productor, ¿no? Entonces, cuando uno mira esto, a mí la pregunta que me surge es, digo, bueno, en este plan anunciado y de llegar a los 5 millones de toneladas de producción, digo, ¿cuál es el estímulo para el productor cuando las intervenciones las termina pagando el propio productor, ¿no? Como reflexión que me surge a mí, podemos discutirla, ¿no? Gran parte de la motivación, digamos, de este cierre de exportaciones, como les comentaba, fueron
los precios que subían y la poca oferta, si se quiere, de carne a la Argentina, y el discurso fue como, está en riesgo la mesa de los argentinos y la tenemos que cuidar, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos si está en riesgo la mesa de los argentinos, si efectivamente por exportar los argentinos o la mesa de los argentinos se va a quedar sin carne. Así que nos pusimos a mirar un poquito los números. Hay bastantes números en la pantalla, si quieren nos enfocamos primero acá y les cuento esto y después vamos al otro. Cuando uno mira cuántos kilos de carne consume un argentino, fíjense, del 2005 el total de la proteína que comían 92 kilos de carne, y eso fue subiendo con un máximo de 2009 en el 2019, y en el 2021 consume 105 kilos de carne por habitante por año, ¿no? Así que esa es la proteína total que se consume. Sí hubo durante la evolución del tiempo un cambio en el consumo, una repartición de las proteínas de otra manera, donde ganó mucha relevancia el pollo y también fue creciendo prácticamente 1 kilo por año el consumo de cerdo, ¿no? Cayó obviamente el consumo de carne vacuna, pero el consumo total se incrementó del 2005 hasta ahora. Y ahí la pregunta es, bueno, crecimos en consumo total de proteínas y comemos 105 kilos de carne por año. ¿Eso es poco o es mucho? Y si efectivamente, si seguimos bajando el kilo, si no hay este valor, si pone en riesgo la mesa de los argentinos, ¿no? Ante esa pregunta lo que hicimos fue mirar qué estaba pasando en el mundo y cómo consumen los habitantes de otros países. Fíjense que el promedio del mundo de estas tres carnes come 33 kilos cuando nosotros estamos comiendo 105, ¿no? Y el país que más come es Estados Unidos, con 120 kilos, y el segundo en esta tabla somos nosotros, ¿no? Incluso si miramos la distribución de las proteínas, Argentina y Uruguay serían los que más carne vacuna consumen, pero el resto de los países todos consumen bastante por debajo de los 45 kilos, ¿no? China, por ejemplo, que es hoy la aspiradora mundial de carne por su falta de proteína, come 6 kilos 800 de carne vacuna por año, por habitante, ¿no? Así que ante esto de si hay riesgo o no, la verdad es que el argentino está muy bien provisto, su plato está muy bien provisto de proteínas y no hay una mala nutrición o una incapacidad de abastecer esta demanda de proteínas, porque lo vemos muy bien abastecido, sí con un cambio en el equilibrio de esas carnes, ¿no? Una aparición mayor del pollo y el cerdo en la distribución de proteínas del plato argentino. ¿Qué está pasando con las otras cadenas? Y sé que estuvieron recién hablando de cerdos, así que tal vez algo estuvieron viendo, pero cuando uno mira esta nueva composición del plato argentino y piensa en un consumidor que tiene su poder adquisitivo deteriorado, la mayor oferta de carne, ¿no?, estaría en contra del precio, obviamente, por mayor oferta, pero ante mayor oferta de carne, directamente puede haber un impacto en la demanda del cerdo y de las aves, ¿no? Y hoy una producción de cerdos y aves que se ha preparado para abastecer este consumo en el consumo interno, ante la mayor oferta de carne por un cierre de exportaciones, también pueden tener un impacto, y en parte lo vemos en los precios del cerdo y del pollo que reciben estos productores, ¿no? El cerdo viene planchando el precio y perdiendo contra la inflación, esto en valores constantes, es decir, sacándole el ruido de la inflación, y fíjense, esto es un año para atrás, mes a mes viene perdiendo el poder adquisitivo del productor de cerdo, y recién en agosto tuvo un salto de precio medio estacional, ¿no? Así que cuando se toman medidas que afectan al consumidor, y un consumidor que tiene bastantes proteínas en su plato, que tiene deteriorado su poder adquisitivo y que además cambió un poco su equilibrio, estas intervenciones también tienen un coletazo en las otras cadenas. Esto es el de la derecha,
es el precio de las aves. Fíjense que también cuando la curva cae quiere decir que pierde contra la inflación, ¿no? Entonces en moneda de hoy un pollo vale 140 pesos, un kilo viscerado, y en otros momentos valía 160, ¿no? Así que en este sentido también el pollo viene perdiendo poder adquisitivo, y la pregunta que nos hacemos, estas mayores intervenciones en el mercado de la carne, hasta cuánto impactan, y bueno, y hay un impacto real sobre esas cadenas, ¿no? Donde se cambia la demanda del consumidor. Así que también para tener en cuenta qué es lo que le pasa a estas cadenas y esta nueva distribución de proteína en el plato argentino. Bien, voy a pasar, así no los mareo con tanto dato de evoluciones. Esto es todo cómo estamos, cómo está hoy la demanda, ¿no? Estamos hablando del consumidor argentino, qué consume, cómo le varió los precios, cómo le varió al productor. Hablamos todo en la parte de la formación del precio, si se quieren, de la primera parte o de una de las partes, que es la demanda, ¿no? Y quien termina de poner el precio. Ahora les voy a contar un poquito cómo está la oferta, ¿no? Si tenemos mucha carne, si tenemos poca carne, si tenemos capacidad de crecer en producción y en abastecer más el mercado interno y el mercado externo. Lo primero que les quiero contar es que estos son los datos de stock que se publican anualmente. Fíjense, el stock final, veníamos de años de crecimiento de stock, ahora les voy a poner un grafiquito, pero les resalto acá, entre el año pasado, entre el 2020 y el 2021, o sea, llegamos al 2021 con casi 1 millón menos de cabeza, ¿no? Así que esto habla de una producción que ofreció carne a costa de comerse un poquito la fábrica. Cuando miramos qué es lo que cayó, vemos que cayeron las madres, cayeron las vacas y cayeron las vaquillonas, así que parte de esta caída la explican las hembras, así que la fábrica que debería estar produciendo más terneros hoy es más chica, ¿no? Los novillos y novillitos también cayeron, es decir, que parte de la carne que ofrecimos el año pasado, que enviamos al exterior, que abasteció el consumo interno con 50 kilos de carne, fue a costa de comernos un poco el stock, comernos un poco la fábrica. Así que esas 3.100.000 de toneladas que se faenaron el año pasado fueron a costa de comernos un poquito la fábrica. Lo cual habla de una oferta que para no seguir cayendo en la producción debería bajar, ¿no? Y también tuvimos una menor producción de terneros con una eficiencia que sigue siendo baja, ¿no? Así que también este millón se explica gran parte por una menor producción de terneros, producto también de las vacas que vienen cayendo desde el 2019, ¿no? Estos terneros los produjeron las vacas del 2020, que fueron menos a las del 2019. Así que venimos en una leve liquidación de vacas, lo que quiere decir una disminución de la fábrica, y bueno, ya empezamos a ver que eso va a impactar en la producción y en la capacidad de ofrecer carne al mercado, ¿no? Esto les cuento un poquitito la película entera, ¿no? Esto es el stock, los millones de cabezas que hay en el stock. Este es el valor que les mostraba recién, que fíjense casi prácticamente del 2020 al 2021 caen 1 millón de cabezas. Pero les quiero contar acá, ¿no? Este cierre, cuando en años anteriores y yéndonos de nuevo un poquito para atrás, en el 2006, 2009, del 2006, 2007 tuvimos un máximo de stock o de fábrica, si se quieren, con casi 60 millones de cabezas, ¿no? Y en este momento también hubo restricciones, tal vez más, empezaron graduales y terminaron muy severas, y esas restricciones hicieron caer casi en 10 millones de cabezas el stock, ¿no? Fíjense que el 2008 empieza a caer y cae al 2011 con su mínimo histórico de 48 millones. 10 millones de cabezas se cayeron entre el deterioro del negocio, el deterioro de las exportaciones y la terminó de rematar acá una sequía extrema, ¿no?
Y esta caída del stock, con estas intervenciones y malas expectativas sobre el mercado, fue muy rápida. Y fíjense la cantidad de años que tardó en recuperarse la capacidad productiva y el leve crecimiento año a año, que levemente empieza a caer de nuevo, y acá nos enciende una luz amarilla. Estas malas expectativas o esta falta de un horizonte claro en la producción, cómo puede seguir impactando en esta estructura que ya hoy está disminuida en relación a los años anteriores, ¿no? Así que por ahí los que vivenciaron esta película, esta escena terrorífica de la ganadería, fue el primer recuerdo que se nos aparece cuando empezaron con estas intervenciones, que sabemos cuáles son las consecuencias si estas medidas continúan y se profundizan, ¿no? Con toda la consecuencia que tuvo esto en los productores que desaparecieron, el empleo, los frigoríficos y demás, ¿no? Así que como mensaje acá, la caída rápida que se generó, lo lento que tardó en reconstruirse, y que siguen faltando, si queremos estar en los niveles de otros años, 5 millones de cabezas en el stock, ¿no? De nuevo, mientras la población crece, ¿no? Una producción que cayó y que hoy tiene menos capacidad productiva en cabezas, y una población que sigue creciendo, ¿no? Así que todo esto nos hace pensar que cuando pensamos en la oferta, en realidad no estamos tan holgados de oferta, ¿no? Y esta imagen que les pongo acá es la imagen de stock de novillos y novillitos, que en definitiva es lo que producimos para generar carne, ¿no? La vaca es la fábrica. Cuando la vaca ya no produce más, produce algo que se vende como carne, una parte va a China, otra parte queda en el mercado, pero lo que nosotros tenemos para producir carne y que los sistemas se diseñen para producir esa carne es novillos y novillitos, ¿no? Y lo que les quiero mostrar acá y hacer énfasis, cuando estábamos en el 2007, 2008, que también en el 2006, 2007, que eran años de alta exportación, teníamos un stock de casi 11 millones de cabezas, ¿no? Hoy tenemos 7, y como les mostré en el 2021, ese stock cayó, ¿no? Así que esas 5 millones de cabezas en gran parte están en novillos y novillitos, que faltan, y las líneas punteaditas son las cabezas que se faenan todos los años, ¿no? Fíjense, en el 2006, cuando se intervino el mercado, bueno, teníamos 11 millones de cabezas y se faenaban 7. Y quedó todo este buffer acá, quedaba todo este buffer de novillos que estaban ahí, que pasaban de un año al otro, y así se hacía una invernada más larga, novillos más pesados. Luego de esta sequía y de estas intervenciones en el mercado, la estructura del rodeo cambió y no volvimos a tener 11 millones de novillos, sino que tenemos 7, y seguimos faenando 7. O sea, todos los años se faenan la misma cantidad de novillos que está en stock. O sea, las invernadas son mucho más rápidas y se faena todo lo que hay. Y hoy hay menos que el año pasado, por lo cual ya vemos, ¿no?, que estamos en una situación de oferta potencialmente restringida. Así que esto también es por ahí un llamado de atención a decir, bueno, ¿cuánto más se puede tirar la cuerda y cuánto más se puede exigir en una cadena que hoy no tiene tantísimo más para ofrecer, ¿no? Así que si existiera una liquidación, si existen demoras en los engordes, que ahora vamos a verlo, impacta directamente en la oferta que se puede ofrecer instantáneamente, porque no hay un buffer de novillo acá que pasa de un año al otro y está ahí, y bueno, y si el precio me gusta lo vendo, ¿no? Acá el novillo se termina y sale, y no hay un buffer de novillos potenciales a salir, ¿no? Así que esto es una nueva estructura del rodeo donde está mucho más exigida y donde no hay tantísimo más para ofrecer. Esto pensando por ahí más en el largo plazo y en la oferta de acá para adelante, en la capacidad que tiene la cadena de ofrecer carne rápida. Bueno, no hay mucha más capacidad de ofrecer lo que hoy se está ofreciendo. Así que esto es más faro largo, ¿no? Si uno mira la cadena para adelante, una fábrica que viene cayéndose en producción, porque vienen cayendo las madres, y los novillos y novillitos que se producen para generar carne, que están dando casi todo lo que pueden dar, ¿no? Y si quisiéramos meterle más kilos a los novillos que hoy tenemos, significa que se alargan las invernadas y que va a haber una instantánea
falta de carne en el mercado, porque no tenemos esta cajita de ahorro que teníamos en otro momento. O sea, todo lo que nace se engorda y se faena inmediatamente a los 12 meses y no hay mucho más que eso. Si pensamos en el corto plazo, en los próximos meses, 2-3 meses, acá en Argentina gran parte de la oferta se termina en corrales, y entonces mirar la ocupación que hay en los corrales es un poco un predictor de cuánta oferta va a haber en los próximos 2 o 3 meses, ¿no? Y lo que venimos viendo, esta es la ocupación en la CAF, la Cámara Argentina de Feedlot, que informa qué ocupación de corrales tiene, ¿no? Y el promedio para estos meses es que esté ocupado el 63% de los corrales, ¿no? Y venimos, las barras naranjas, es el 2021, venimos de ocupaciones bastante más bajas que el promedio. Entre la incertidumbre, el precio del maíz, el precio del ternero, ha hecho que los corrales bajen un poco su ocupación, y eso significa que puede haber una escasez en los próximos meses, porque hay una oferta que en otros momentos estaba, que no sabemos si va a estar, porque hoy no está encerrada, ¿no? Cuando miramos, estos son datos de la Cámara Argentina de Feedlot, que releva de los corrales que están inscriptos dentro de la Cámara, y por ahí siempre nos queda la duda si es un dato representativo, porque hay muchos otros corrales que por ahí no están dentro de la Cámara Argentina de Feedlot. Así que lo que miramos es cuántos animales ingresaron según los datos de SENASA, que publican los movimientos, ¿no? Cuando uno hace una guía que pone a dónde van los terneros, o la hacienda, bueno, si va a Feedlot, eso queda registrado. Y lo que vemos es que este año, de enero a junio, que son los datos que están publicados, cuántos animales entraban a corral en los diferentes años. Fíjense que estamos hablando de casi 2,5 millones de terneros o hacienda que entraba a los corrales. En el 2021, producto de todo esto que venimos conversando, el ingreso fue un 24% menor, ¿no? Así que esto genera de nuevo una alarma de que hay menos hacienda en los corrales, de que esos novillos que se terminaban en 2-3 meses adentro de un corral, tal vez siguieron a pasto, entonces no van a estar, tal vez se terminen, que se encierran más tarde, no sabemos bien dónde están porque eso no sé, pero sabemos que no están en el corral, y no hay un 24% que debería haber estado ofreciendo carne al mercado y hoy no está encerrado. Entonces esto también nos genera la incertidumbre de si puede haber una faltante de carne en el corto plazo, que no sabemos bien cómo va a afectar en los precios, obviamente, pero de nuevo, estamos hablando de una oferta más bien restringida que excesiva. Y en faena, de nuevo, en lo que va del año, tenemos un 7% menos de faena que en relación a los últimos años, ¿no? Así que esto fue el año pasado. Así que de nuevo, hablando más bien de una oferta restringida que una oferta excesiva. Anoto 2 o 3 pensamientos y abrimos la discusión a lo que me quieran preguntar o quieran cuestionar, que no haya quedado claro o que no estén de acuerdo, también me lo pueden decir y lo conversamos sin ningún problema. Y hago reflexiones medio de toda la presentación que vimos, ¿no? Con este cambio en el gabinete y con una nueva figura del ministerio, se retomó el diálogo, se convocó a la mesa, hubo un cambio de figuras, pero las ideas por ahora parecen ser las mismas que antes, ¿no? O sea, entre las medidas que se anuncian y no se publican, entre las llamadas a las instituciones, pero que no las dejan ser parte de las opiniones, ¿no? Así que por este lado a mí me parece que hubo un cambio de figuras, es positivo que se haya retomado el diálogo y que se haya vuelto a convocar a las instituciones, pero parecería que las ideas vienen medio por el mismo lugar, ¿no? En tema de precios, que fue como la segunda parte de las diapositivas que vimos, entendemos nosotros que si se abre China, la vaca tiene capacidad de recuperar precio, no va a ser la panacea, ¿no? Porque estamos hablando de
una parte de las vacas y entendemos que tal vez con un cupo de la cantidad de vacas que se pueden enviar, así que no es que va a terminar de ser la solución a la restricción a las exportaciones, pero al menos una mejora y una mejora para los criadores y también una descomprimida, ¿no?, para los frigoríficos y para la cadena. Así que eso genera un poco de alivio, pero de nuevo seguimos medio en una agonía, ¿no? Nos queda acá la pregunta de si el novillo tiene margen de suba, ¿no? Por todo esto que hablamos de una escasez de oferta y entendemos que puede haber emisión monetaria para generar más plata, poner más plata en la calle, y eso pueda generar algún precio, una suba de precio en el novillo, con signos de pregunta, ¿no? Porque al no saber cuán intervenido va a estar el mercado, esto es difícil de presupuestarlo. Entendemos que hasta que no pasen las elecciones no va a haber medidas, no debiera haber medidas que traigan malas noticias y desánimos, así que por ahí se quedan las cosas en stand-by hasta la definición de las elecciones. Pero bueno, vemos estas dos señales, mayor emisión y mayor puesta de plata en el bolsillo de la gente, y una potencial oferta más escasa que haga subir un poquito el precio, ¿no? Y por el lado del ternero vemos esta suba estacional, ¿no? Por esto que decíamos, que quedan pocos terneros para comercializarse en lo que queda del año, y ante tanta incertidumbre, un peso que se devalúa, tratar de no quedarme en peso, eso presiona sobre el precio del ternero, así que eso puede seguir presente en los próximos meses. Y después, para tener en mente, ¿no?, cuando uno piensa dónde estamos parados, tener en claro que hoy estamos en una estructura del rodeo más débil que en el 2006, o sea, tenemos, y bien, venimos cayendo en vacas, y tenemos mucho menos novillos y novillitos en el rodeo, lo cual, si las medidas se extreman y las expectativas se deterioran y hay una liquidación como hubo en otros momentos, o se acentúa esta liquidación de vacas y demás, el rebote debería, y vieron que en la ganadería se hacen como ciclos, ¿no?, donde se liquida, se ofrece mucha carne al mercado, baja mucho el precio, y como hay mucha desmotivación, muchos salen del negocio. Y después, como cuando da la vuelta, como nos comimos las vacas, ya no hay más vacas que produzcan terneros, y entonces no hay novillos que produzcan la carne, y se genera una escasez de carne que hace subir el precio. Eso fue lo que pasa cíclicamente en la cadena, ¿no? Con esta estructura más débil del rodeo, con un stock de vacas que ya medio cayó y con novillos que escasean, puede ser que ese círculo de liquidación-retención se dé un poco más rápido y la escasez se note más temprano que tarde, ¿no? Y después, como si no tuviéramos líos acá adentro, ¿no?, el mundo también va a generar viene generando un poco de ruido, porque tenemos un mundo con una demanda insatisfecha de carnes, y en esto el principal consumidor es China, que tiene su demanda insatisfecha de proteína y tiene intenciones de seguir creciendo en el consumo de carne vacuna, y acá hay países que pueden y quieren aprovechar esta oportunidad de la que hoy nosotros nos estamos quedando un poco afuera.